Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos acompañan también aquí presencialmente y también desde las redes de transmisión. Gracias, Marco, por cada coro compartido en esta oportunidad. Siempre la gracia de Dios está presente cuando se predica el Evangelio. Uno no puede obviarlo, no puede pasarlo por alto. Podemos hablar del amor, podemos hablar de la misericordia, del perdón, de la paciencia, podemos hablar inclusive del pecado y aún de la condenación. Y cada uno de estos aspectos que hacen a la salvación que Dios ofrece al ser humano están siempre relacionados con la gracia de Dios. Quisiera invitarles a buscar un pasaje en el Evangelio según Marcos, capítulo 10. Como algunos sabrán, Marcos es, en lo particular para mí, mi evangelio preferido, ¿sí? No por el hecho que sea cortito, que sea vago para leer, sino porque abarca aspectos más cercanos a nuestra humanidad en el trato del Señor Jesucristo para con los hombres. No quiere decir esto que hablar de la teología desplegada por Juan en su evangelio, o hablar de la perspectiva mesiánica y el cumplimiento de las profecías, como lo hace Mateo, o hablar de la mirada que Lucas tiene sobre el Señor Jesucristo, presentándolo como el perfecto hombre. Todo eso vaya en desmedro de la sencillez del Evangelio que escribe Marcos, instruido, acompañado, aconsejado por Pedro. Es decir, que podemos decir que el Evangelio, según San Marcos, en cuanto a escritura, tiene la influencia, el consejo y también la memoria y el recuerdo de Pedro en su relación con el Señor Jesucristo. Marcos es un evangelio muy especial, no solo porque es el más corto de las 4 miradas que tienen los evangelistas en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, sino que presenta al Señor Jesucristo en lo que mejor sabía hacer. Mejor dicho, sabía hacer bien todas las cosas, por supuesto. Pero en esto de tratar con el ser humano desde la necesidad, el Evangelio, según San Marcos, lo presenta de una forma continua y constante. De hecho, la palabra clave que más se utiliza en este Evangelio, dando a entender esta tarea sin cesar del Señor Jesucristo, es la palabra inmediatamente. Esta es una palabra que la vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio, dándonos a entender de que la tarea del Señor Jesucristo en cuanto a la necesidad del hombre nunca cesó. Y aun cuando buscaba momentos para estar a solas y para descansar, entendemos por las Escrituras que esos momentos a solas era para orar al Padre. Y oraba por los discípulos que estaban en el mar, y oraba por aquellos que habrían de escuchar el mensaje de salvación, y oró por la elección de sus discípulos. Es decir, que aún los tiempos en donde él buscaba este descanso tan necesario, también era un trabajo incesante para él. Tanto es así que el Evangelio según Marcos presenta al Señor Jesucristo como Cristo, el siervo incansable de Dios, el siervo incansable, aquel que asume el rol de el Hijo de Dios que vino a este mundo a hacer la obra que Dios le encomendó a hacer. Y no hubo siervo como él, porque estaba completamente imbuido en el pensamiento y en la meta que el Padre le dio desde antes de la fundación de este mundo, basado en el amor, basado en el preconocimiento de cómo sería el desarrollo de la humanidad, y solamente una persona podía llevar a cabo al fin el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Es decir que si todos los que estamos presentes aquí en esta tarde somos hijos e hijas de Dios, somos creyentes,
si todos los que estamos aquí podemos mirar lo más profundo de nuestro corazón y tener paz para con Dios y tener la paz de Dios, sepamos que esto que tenemos fue porque hubo un hombre aquí en la tierra que trabajó arduamente para que lo podamos tener y para que lo podamos disfrutar. 19 milagros se refieren o se mencionan a lo largo de este evangelio, 19 milagros. 8 de ellos prueban su poder sobre las enfermedades, 5 milagros demuestran su poder sobre la naturaleza, 4 milagros demuestran su autoridad sobre los demonios y 2 milagros muestran su conquista sobre la muerte. Es decir, que todo lo que tenía que ver con el entorno del ser humano quedó marcado con su impronta, en donde él manifestó su poder, su autoridad suprema sobre todas las cosas. Y este siervo que vino a ser el siervo perfecto enviado por Dios para bien nuestro y para bien de la humanidad, en cada uno de los milagros desarrollados, 19 por lo menos en este evangelio, resaltan profundamente el poder del Señor Jesucristo, quien como siervo se sujeta a la voluntad, pero que no dejó de ser Dios en este mundo. Y a lo largo de este evangelio vamos viendo el desarrollo también de su trato y de su relación con las personas que necesitaban conocer este poder. Los milagros no eran caprichosos. No era que andaba por allí tirando poder para ver si le tocaba a alguno, porque en definitiva toda la humanidad necesitamos del poder de Dios para ser librados, salvados y perdonados. Sino que cada uno de sus milagros tenían un propósito específico, claro. Cada milagro era una lección, cada milagro era una demostración de su poder, de su misericordia y de su atención a las necesidades humanas. Si hay un milagro que necesita el hombre en esta tierra, es el que no puede obtener ni por su capacidad, ni por su instrucción, ni por su supuesto poder que pueda decir que tiene o que ha adquirido, ni tampoco por sus bienes o por su capacidad económica. El mayor milagro que todos necesitamos en este mundo tiene que ver de nuestra incapacidad de obtener el perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, a lo largo del Evangelio de Marcos, lo va plasmando, lo va mostrando y va siendo un muestrario de capacidad de tocar cada área del ser humano y también de su entorno y también de su interior para decir, yo puedo, yo puedo. Invito a que vayamos a Marcos capítulo 10, como dije antes. Y de todos los milagros que encontramos en este libro, quisiera invitarles a buscar el que está en el versículo 46 al 52. Un milagro muy conocido, un milagro muy compartido también por parte del Señor Jesucristo. En nuestras Biblias tiene como título, el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice a partir del versículo 46 lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, el Señor y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. En los evangelios paralelos, tanto en Mateo como en Lucas, se habla de 2 ciegos que estaban, lo cual está bien, pero evidentemente Pedro, quien toma nota de la situación, le llama poderosísimamente la atención la actitud de este ciego. Y dice, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, y presten atención a esta expresión, clamaba mucho más, lo tenemos ahí, lo marcamos, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza,
levántate, Él te llama. Y él entonces, arrojando su capa, la mayor muestra de confianza que podía manifestar en ese lugar, se levantó y vino a Jesús, o le habrán llevado a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí la lectura de esta maravillosa manifestación de poder del siervo perfecto que vino a buscar, a salvar lo que se había perdido y que vino, en sus palabras, no a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Este pasaje del ciego Bartimeo muestra también una constante de la sociedad de aquel tiempo. Todos aquellos que nacían o que por algún tipo de accidente habían quedado imposibilitados en alguno de sus sentidos, que los imposibilitaba de por vida en cuanto a su manutención, en cuanto a sostener o mantener a otros, no tenían otro camino más que hacer lo que hacía este ciego, sentarse a la vera del camino, especialmente en las entradas de las ciudades o de los pueblos, a esperar que su situación particular moviera el corazón de los demás en misericordia o en lástima para que pudiera recibir algún tipo de limosna, para que pudiera recibir algún tipo de dádiva. No faltaban ciegos en la región, como tampoco faltaban cojos o paralíticos o sordos o mudos, es decir, todos los males comunes a la humanidad, producto del pecado que ingresa al hombre y de ahí a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado, se manifiesta de tantas maneras. Una de las formas es precisamente en las enfermedades o en las dolencias de todo ser humano aquí en esta tierra. Este hombre, sentado aquí en este lugar, seguramente conocido, porque de hecho conocían a su padre, Timeo, y de ahí su nombre, hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado junto al camino haciendo lo mejor y lo único que podía hacer, mendigar. Pero ocurre que entre tanta multitud de personas que pasaban en esta salida de la ciudad de Jericó, escucha que esta multitud va un hombre que es distinto a todos los hombres a los cuales él pudo haber conocido o escuchado alguna vez. Evidentemente la historia o el quehacer del Señor Jesucristo en ese entonces ya era conocido. Se conocía de sus milagros, se conocía de su poder, se conocía de su capacidad y su empatía para acercarse a los necesitados. Bartimeo no era un ignorante en cuanto a la persona del Salvador, del Señor Jesucristo, y sabía que si había alguna oportunidad de que su situación personal cambiara, estaba únicamente y solamente en esa persona y en nadie más. Qué privilegio tener la seguridad de a quién podemos ir porque sabemos que esa persona nos va a solucionar un problema. Cuando en nuestro quehacer diario surgen dificultades, ¿a quién buscamos? Al especialista conforme a esa dificultad. Necesito un plomero, ya sé quién voy a buscar. Necesito un herrero, ya sé a quién voy a buscar. Necesito un abogado, por supuesto que sé a quién voy a buscar. Es decir, sabemos que hay personas que se especializan para ayudarnos en situaciones en las cuales nosotros normalmente o por nuestra capacidad no saldríamos. Pero en cuanto a la dolencia, de aquella que no puede ser cambiada ni siquiera por la ciencia médica, Bartimeo sabía que había una sola persona que podía cambiar su condición y su situación. Y no lo dudó ni siquiera un segundo. El texto nos habla en su corta extensión, en los primeros 2 versículos, que apenas se escucha que era Jesús Nazareno. Él comenzó a dar voces y a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba señalando a la persona del Señor Jesucristo, pero a la vez estaba señalando su ascendencia real en todas las promesas que existían en cuanto a aquel que descendía directamente de aquel rey glorioso, como fue el rey David, y por eso lo menciona.
No era simplemente el Jesús que caminaba, era el Jesús al cual reconocía como descendiente de la línea de David y del cual vendría también el Salvador esperado por Israel. Por lo tanto, Bartimeo hace muy buen uso de su capacidad de comprender quién era y hace muy buen uso en cuanto a su decisión de ir hacia el único que podía cambiar su triste condición. Él escucha y actúa inmediatamente. Cuando uno piensa en todo lo que significa la actividad del Espíritu Santo, cuando las personas escuchan el Evangelio de Salvación, ¿qué es lo que anhelamos nosotros? Que las personas se conviertan en el preciso momento que están escuchando el mensaje de salvación. Qué privilegio que es escuchar y convertirse de la primera vez. Quizás haya en medio nuestro alguien que escuchó por primera vez el mensaje de salvación y la primera vez que escuchó entendió que el único que podía ir era como este ciego hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero también conocemos de la paciencia de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Porque quizá alguno de nosotros hemos tardado un poco más y le hemos dado trabajo a Dios en cuanto en esto de tener que buscarnos y buscar de una forma y de otra y de otra y de otra manera y extender los lazos de amor hasta alcanzarnos y finalmente decir, pero es verdad, lo que escuché la primera vez era lo que tendría que haber obedecido mucho antes. Alguna vez he escuchado a algún hermano decir, la verdad, cómo perdí el tiempo si hubiese aceptado a Cristo la primera vez que escuché el mensaje de salvación y pasaron años, décadas, hasta que tomé la decisión de pedir perdón por mis pecados. Pero en todo esto no hay poder humano. En todo esto comprendemos que está la actividad del Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios para llevarnos a ese punto en donde tenemos que tomar la gran decisión. El momento en que también tuvimos que clamar, porque en realidad lo que estaba haciendo Bartimeo era esto. Muchos le reprendían para que se calle, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor. Y esta expresión es la que a mí me llamó la atención mientras leía estos pasajes. La necesidad de clamar, o cuando ya no te queda otra cosa en tu vida que clamar. ¿Cómo podemos definir el clamor? Bueno, el clamor significa un grito o voz que se emite con fuerza y con esfuerzo. Es algo que surge de lo más profundo de nuestro ser. Y puede ser un clamor que nos lleve a pedir, rogar o aún rechazar. Y aún, como vamos a ver después, un clamor de alabanza. Pero surge de lo más profundo de la persona. Es cuando llegó a ese límite donde se da cuenta de que no le queda otra cosa sino decir a viva voz todo aquello que le estuvo angustiando durante toda su vida. ¿Y quién mejor que Bartimeo para clamar en esta oportunidad? Ciego, imposibilitado, supeditado a la lástima o a la misericordia de las personas, imposibilitado de sostener un hogar o una familia y tirado al costado de un camino a la espera de recibir algo. Claro que tenía razones para clamar. ¿Cuándo fue la última vez que clamamos a Dios? ¿En medio de nuestra confusión, en medio de nuestras dudas o en medio de nuestras decisiones? ¿Cuándo fue la última vez que clamamos a Dios? En medio de nuestras imposibilidades, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros temores, en medio de las peores noticias. ¿Cuándo fue la última vez que clamamos a Dios? Nuestra iglesia es una iglesia que ha aprendido a clamar. Nunca dejamos de hacerlo a lo largo de estos 20 años. Ya sea por cuestiones propias o ajenas, la iglesia ha aprendido a clamar y es algo que no tendríamos que dejar de hacer nunca. Ni en lo privado, ni cuando estamos juntos orando a Dios. Hemos clamado a Dios y hemos confiado en que la respuesta de Dios siempre fue la mejor, porque hemos aprendido que Dios siempre tiene el control en todas las cosas. ¿Comprendería Bartimeo estas cosas que estamos planteando hoy? No lo sé. Lo que sí sé es que en medio de tanto bullicio, en medio de tanto ruido, lo único que le quedaba a él era elevar la voz a lo máximo para clamar en su gran necesidad, el clamor.
Es interesante que Dios mismo utiliza esta expresión del clamor. Y la primera vez que aparece esta expresión es allí en Génesis 4:10. Y lo hace para darle personificación a algo que había ocurrido muy grave allí en el inicio, después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto y del Edén. 2 hijos, Caín y Abel. El uno presenta su ofrenda a Dios conforme a como Dios lo quería. El otro presenta su ofrenda a Dios conforme a como él le parecía que era mejor. Dios contempla la ofrenda de uno, de Abel, y se agrada de esa ofrenda. Dios contempla la ofrenda de Caín y no se agrada de esa ofrenda. Y en esta situación se presenta lo impensable, que se cometa el primer asesinato en el huerto, fuera del huerto del Edén. Las primeras cosas que comienzan a suceder después de la salida de Adán y Eva del huerto del Edén son cosas terribles. Las primeras cosas son terribles. Y se produce este asesinato. Caín mata a su hermano Abel. Y en una pregunta absolutamente retórica de parte de Dios, no porque él no supiera lo que había sucedido, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, ¿qué dice? La peor respuesta que podemos escuchar o leer, una de las peores respuestas preguntas que podemos, respuesta y pregunta a la vez que podemos encontrar en la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciendo, demasiado tengo con mi vida, con tu rechazo, encima querés que lo cuide, que lo guarde. Hipócrita, porque lo había asesinado hacía poco tiempo. Y entonces Dios dice lo siguiente, la sangre de tu hermano, como dice, clama desde la tierra. No es que la sangre estuviera gritando, ¿sí? Como si la sangre tuviese boca y voz propia. No, lo que Dios está haciendo es personificar la escena y decirle, es como si tu hermano estuviera gritando por el hecho de que la sangre está presente en la tierra y desde ahí hay un clamor por justicia. Y después de esto sí que hay un veredicto de parte de Dios para Caín. Por supuesto, no quedó impune en este sentido. Interesante que Dios utilice por primera vez en las Escrituras esta expresión, clamor. Y es allí, un clamor por justicia, por la sangre de Abel, el justo, que había sido asesinado por su hermano. El clamor es una expresión constante a lo largo de todas las Escrituras, En el Salmo capítulo 34, versículo 6, vamos rápidamente hacia allí, encontramos esta expresión. Es un hombre que podría ser cualquiera de nosotros y que podría haber sido el texto preferido de Bartimeo después. Porque en el capítulo 34 y versículo 6 nos encontramos con esta expresión. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esto es lo que hizo Bartimeo. Clamó a Dios. Pero el hecho de clamarle al mismo Señor Jesucristo, al Jesús que caminaba por allí, era a la vez el cumplimiento de este salmo. Clamó a Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate la boca. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor escucha. Y en vez de rechazarlo, le pide que le traigan. Y entonces lo levantan y le dicen, bueno, ven, ten confianza, Él te llama. Claro, los que acompañaban al Señor Jesucristo, por supuesto que lo conocían. Claro que le iban a decir que tenga confianza, pero muchos le habían dicho que se calle la boca. El clamor es necesario en toda instancia de nuestra vida, porque es el punto en donde nosotros muchas veces caemos en cuenta de que no puedo, o no puedo más, o no puedo hacer, o no puedo decidir, o no puedo actuar. El clamor es necesario, es algo que no tendría que acabar jamás en nuestra propia experiencia.
Cuando comenzamos a actuar en nuestra vida después de convertido como si ya no hubiera necesidad de clamar, estamos en un problema. Quizás estamos cayendo en la autosuficiencia. Quizás estamos cayendo en el orgullo espiritual. Quizás estamos cayendo en decir yo puedo hacer todo, yo puedo solucionar todo, yo puedo todo. Y entonces nos olvidamos de que si hubo un hombre en el Antiguo Testamento, en el Salmos, que dijo, este pobre clamó y Dios lo oyó, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también? Ahora, esto tiene que ver principalmente, de acuerdo al tenor de nuestra reunión, con aquellos que son pecadores sin ser perdonados. Porque en definitiva, en esta tarde, casi noche, por lo menos todos los que estamos aquí presentes en esta oportunidad, somos pecadores perdonados que alguna vez tuvimos que clamar. Alguna vez tuvimos que mirar nuestra relación con Dios que no existía, mirar nuestra separación de Dios que era real por culpa y por causa de nuestros pecados. Alguna vez tuvimos que ver nuestra humanidad expuesta a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo va a seguir así mi vida? No es esto de muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el ser humano tiene que estar expuesto ante la escudriñadora mirada de Dios en cuanto al juicio. Está establecido, dice la palabra de Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, sin duda que el clamor en cuanto a la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, esta necesidad va presentada principalmente a aquel que todavía no pidió perdón por sus pecados. Va presentada a aquel que todavía no clamó de lo más profundo de su alma, de lo más profundo de su corazón. Ahora hubo alguien que clamó y no lo hizo por pecados propios, sino por pecados ajenos. Hubo alguien que clamó 2 veces, clavado en una cruz, allí en el monte del Calvario. Cuando vamos a Mateo capítulo 27 nos encontramos con esta situación. Bartimeo, por supuesto, no sabía que esto iba a acontecer. Y sin embargo nos dice allí que de todas las manifestaciones que el Señor Jesucristo tuvo desde que fue tomado, prendido en el huerto hasta la cruz, las únicas 2 veces en donde Él clama se presentan aquí en el Evangelio según Mateo, versículo 27, verso 46, en primer lugar, donde dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamor. Aquel que estuvo unido al Dios eterno desde toda la eternidad. Aquel que fue uno con el Padre. Y aquel que había orado en Juan capítulo 17 en cuanto a aquella gloria que habían compartido con el Padre desde antes de la fundación de este mundo, se encontraba en ese preciso momento clavado en una cruz siendo abandonado por Dios. No por pecados propios, porque nunca los tuvo, nunca los dijo, nunca los cometió, nunca lo practicó, sino por tus pecados y por los míos. Alguien tuvo que clamar por tus pecados y por los míos. Y mientras la humanidad siguió su derrotero a lo largo de estos 2000 años, después de la obra de Cristo allí en la cruz, el Señor clamó por causa de aquellos que aún ni siquiera se arrepintieron de sus pecados, y quizás alguno que jamás se arrepentirá de sus pecados, e irá directo a una condenación eterna. Pero el Señor clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice en el versículo 49, porque se burlaban de él, diciendo que al expresar Elí, Elí, lama sabactani, expresarlo en arameo, decía, Elías está llamando, el profeta Elías está llamando. Déjenlo para ver si lo viene a ayudar, burlándose de su estado, de su situación. Y verso 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, clamor a gran voz, entregó
el Espíritu. Hubo alguien que clamó por nuestra gran necesidad de perdón. Hubo alguien que fue el siervo sufriente, el siervo obediente, que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Hubo alguien que se encontró en el camino con este ciego para mostrarnos que Dios puede encontrar a cada hombre y cada mujer en el derrotero de su vida, en donde se encuentre, y otorgarle salvación. ¿Por qué? Porque Él clamó por usted, porque Él clamó por vos, porque Él clamó por mí allí en una cruz. La historia de Bartimeo terminó espectacular. Intervino el Señor. ¿Cómo iba a terminar mal? Terminó muy bien. Le pregunta, ¿qué quieres que te haga? La pregunta más obvia, gracias. Me salvaste de otras expresiones. Gracias, Wanda. La pregunta más obvia que podía hacerse. Claro que quería, pero era necesario que aquel ciego mirase nuevamente su condición y le dijera, quiero recobrar la vista. Quiero recobrar la vista. Es lo que anhelé toda mi vida, es lo que siempre quise. Claro, Señor, que quiero. Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Porque en definitiva, la expectativa de este hombre ciego fue puesta sobre el único que podía cambiar su realidad presente y futura. La fe puesta en la persona correcta le otorgó no solamente la vista, sino también la salvación. También la salvación. Hay un himno precioso en nuestros himnarios, el número 82, que dice que nuestra vida se va a acabar en algún momento. Y el coro dice, busca a Dios, entre tantos tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios cerrará la puerta de la oportunidad y te dirá estar de ya en busca a Dios. Y el versículo 3 dice lo siguiente, la estrofa 3 dice lo siguiente, dice, clama a Dios de corazón. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, con sincero dolor, con sincero sentir en tu corazón de que eres un hombre y una mujer pecador delante de aquel que es el Dios Santo, pero que no solamente tiene el poder de salvarte, sino que también tiene la autoridad para condenarte. Porque no solamente hablamos de aquel Dios que salva, sino que también tenemos que presentar a este Dios que también condena, porque tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. El clamor, clama a Dios. Cuando uno mira hacia el futuro que tiene que acontecer, hay dos situaciones que a mí me llamaron mucho la atención en cuanto al clamor. Uno está en Apocalipsis, vamos rápidamente para allá, ya para terminar. Capítulo 6, versículo 16. Acontecimientos futuros. La ira de Dios se está derramando en este mundo. La iglesia ya no está en este mundo. Y entonces nos encontramos con esta situación. Capítulo 6, verso 16. Los sellos se van abriendo. Es terrible lo que va sucediendo. Y dice, versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ¿sí? Querían escapar de la ira de Dios. Y decían, ahí la expresión es, clamaban, o decían con gran clamor, dice, caigan sobre nosotros a los montes. Ni siquiera se dirigían hacia Dios en un grito de misericordia, de perdón o de gracia. Imposible. Y ellos veían de qué manera los juicios de Dios van cayendo sobre esta tierra. Y entonces le dicen a los montes,
caigan sobre nosotros y escondernos del rostro, de la presencia de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Un clamor inútil, porque era un clamor hacia la condenación. Eso en la tierra. Miremos hacia el cielo, miremos hacia arriba, miremos hacia el cielo. Capítulo siguiente, versículo 10. Leo del 9, dice Juan, contemplando el cielo: después de esto miré aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dos clamores distintos. Uno de los que no se arrepintieron y no podrán arrepentirse y tendrán que sufrir la ira del Cordero. Y aquellos que, habiendo escuchado y comprendido su necesidad de perdón, clamaron, pidiendo perdón, para posteriormente en el cielo clamar de gozo y de adoración ante aquel que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz. Ellos clamaron, dice, diciendo que la salvación de la cual están disfrutando en ese momento les pertenece a ellos, porque en primer lugar pertenecen a autoridad a aquel que es el único que la puede otorgar. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y pertenece al Cordero, al Señor Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí presentes en esta noche, si no la gran mayoría, alguna vez clamamos con sincera contrición, porque entendimos la necesidad de buscar a Dios, porque Él nos buscó primero. Y ese primer clamor pidiendo perdón por nuestros pecados tuvo una respuesta inmediata, porque estuvo puesta en el único que podía hacer lo mismo que hizo con Bartimeo hace 2000 años atrás: perdonarnos y salvarnos, y decirnos: ve, tu fe te ha salvado, creíste y fuiste salvo. Y es la preparación para este clamor en adoración en el cual un día habremos de participar. No habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni lágrimas. Un clamor que tiene que ver con el gozo, que surgirá de lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, y que tiene que ver con el agradecimiento de haber sido salvados de aquel terrible momento de juicio y condenación, tal como leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 6 de Apocalipsis, en donde los hombres que no quisieron arrepentirse, de todas las razas, de todos los lugares de esta tierra, de todas las condiciones sociales, le pedían a los montes que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venía el castigo. Claro que lo sabían. De hecho, lo dijeron en forma bien clara. Llegamos al final de nuestra reunión. Muchos de los que estamos aquí clamamos una vez para prepararnos en el clamor allí en el cielo, en donde alabaremos a Dios en perfección y por toda la eternidad. Pero quizás pueda haber alguien que todavía no es del Señor, que todavía no es salvo, y que necesita en este día clamar a Dios con sinceridad y decirle: Señor, necesito el perdón. De la misma forma en que Bartimeo necesitaba su vista, pero su fe lo llevó y lo condujo a la salvación, porque puso su fe en la persona correcta. Y en cuanto al perdón, es exactamente igual. No hay nadie que te pueda salvar, no hay nadie que te pueda perdonar, no hay nadie que te pueda limpiar, no hay nadie que pueda cambiar tu eternidad, que pueda cambiar tu condición, sino solamente aquel que tuvo el poder para darle la vista a un ciego, pero también para darte la vida eterna, si clamas a Dios pidiendo perdón por tus pecados. Quizás sea tiempo de clamar, y anhelamos que esto sea así en este día. Oramos para terminar. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la buena voluntad que el Señor Jesucristo manifestó mientras estuvo aquí en esta tierra,
como un siervo obediente que hizo la voluntad del Padre y que se acercó a toda necesidad del hombre en esta tierra. 2000 años después, miramos nuestra propia experiencia, miramos nuestra necesidad en diferentes etapas de los que estamos aquí presentes, y seguramente en diferentes etapas de la redondez de esta tierra, tantos hombres y mujeres alcanzados por tu perdón y por tu gracia. Y tenemos que agradecerte porque pudimos clamar y decirte, Señor, pido perdón por mis pecados. Anhelamos que este sea el clamor de aquel que esté escuchando este mensaje, Señor, en esta hora, y que pueda clamar sabiendo que al único que puede dirigirse es al Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Señor, te agradecemos, ponemos en tus manos el resultado, Señor, de tu palabra aplicada al corazón de los que han escuchado. Y te agradecemos porque cada vez que clamamos, Señor, tu oído está atento. Que podamos seguir siendo como aquel salmista que dijo que como un pobre llegó ante la presencia de Dios para clamar. No sabemos cuál era su problema, su dificultad, pero dijo posteriormente, y Dios me escuchó. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor la bendiga.